El día de hoy en la historia, queridos amigos, es el día de hoy. Hoy es un día histórico para el mundo, porque hoy vamos a saber si sigue la escalada que conduzca a una guerra de perspectivas imposibles de prever, o si las cosas logren deshacerse, regresar a su tranquilidad después del ataque de los Estados Unidos a Irán en la figura del hombre más peligroso y del terrorista más hábil que tiene Irán, que tenía Irán, que era el general Soleimán, y de la respuesta de Irán, que es un desafío absoluto a los Estados Unidos. Aquí hay un problema estratégico de cierta magnitud, porque un ataque de estos podría forzar a los Estados Unidos a pensar en su retirada de Irak, que Irak mismo se lo está demandando, y eso es un problema estratégico de unas dimensiones enormes para que los Estados Unidos se concentren entonces sobre Arabia Saudita y sobre Kuwait y sobre Bahrein, sobre los alrededores, pero abandone Irak, que es estratégicamente de una importancia inmensa como el mundo mismo lo pudo prever. Cuando hemos estado en esas situaciones críticas, ¿qué ha pasado? Que a veces efectivamente estalla la guerra. Cuando Hitler era Hitler, la amenaza sobre Polonia se discutía un día y otro día y otro día, y se le había advertido a Hitler que no se toleraría un ataque a Polonia. Ya había atacado los Sudetes, era toda la región de la Europa oriental donde se hablaba alemán. Ya Hitler había atacado a Austria también y se había apoderado de parte de Europa, pero se le había dicho que Polonia era un punto crítico y el mundo estaba a la expectativa de lo que ocurriera. Y Hitler invadió a Polonia y se declaró la guerra, y esa guerra fue nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Hay acontecimientos que se desencadenan de manera inopinada, impensada. Los Estados Unidos estaban en conversaciones con el Japón en plena guerra mundial. Había una delegación de alto nivel del Japón conversando en Washington sobre los asuntos de la guerra y de la paz, cuando los militaristas, por llamarlos de alguna manera, japoneses se impusieron y condujeron a una de las acciones más audaces y más inopinadas de toda esa época, que fue el ataque a Pearl Harbor. Y ahí se decidió nada menos que el desencadenamiento de la Guerra del Pacífico y de la participación de los Estados Unidos en lo que se consideraba era simplemente una guerra europea, la guerra de Hitler contra las demás potencias centrales. Ya para entonces se había tomado Francia, ya se había logrado hacer la evacuación de las tropas inglesas y de las tropas francesas en una jornada memorable de la que dijo Winston Churchill que con evacuaciones no se gana la guerra, pero la guerra estaba aparentemente limitada a ser un conflicto europeo. El ataque a Pearl Harbor desencadena la guerra del Pacífico, y esa guerra del Pacífico tendría unas consecuencias enormes desde el punto de vista de la guerra misma y desde el punto de vista geopolítico. ¿Qué va a pasar ahora? Recordemos también cuando Saddam Hussein resolvió desafiar a los Estados Unidos y desafiar a las potencias occidentales con la invasión a Kuwait. Eso se advirtió, eso se dijo. Estuvimos pendientes de si la invasión a Kuwait se haría o no se haría, y se hizo, y se desencadenó la guerra, una guerra que tuvo consecuencias terribles para Irak. Saddam Hussein terminó ahorcado y los Estados Unidos cobraron esa participación en la guerra del Golfo Pérsico, con su presencia cada vez más fuerte en esa región y cada vez más bienvenida. ¿Qué va a ocurrir ahora? Estamos en vísperas de mucho, puede ser día de nada, ojalá, ojalá, pero ese día de nada es casi impensable, impensable. Sea lo que ocurra,
Los Estados Unidos tienen que entender que hay una potencia militar iraní que se está armando con un arma nuclear, que imagínense ustedes lo que sería en este momento si se supiera que Irán tiene la bomba atómica y las perspectivas de una bomba atómica que lanzaría seguramente sobre Israel. Israel se iba a anticipar y tendríamos otra guerra segura. Irán no tiene la bomba atómica, pero tiene un gran poder militar. Eh, ¿Cuánto sea él? Puede ser simplemente una balandronada, una amenaza que no conduzca a nada, como la de Saddam Hussein, que tenía supuestamente unas tropas y que era lo que se venía era la madre de todas las batallas. Y cuando los Estados Unidos invadió el desierto, se demostró que los tanques de Saddam Hussein eran como muñequitos de juego en comparación con la capacidad destructiva de los tanques americanos. La potencia militar iraní, que depende en gran parte de la potencia militar rusa, porque para nadie es un secreto que Irán está siendo armado por Rusia, es un enigma, es una incógnita. Lo cierto es que el día de hoy es un día crucial en la historia humana. En unas horas el presidente Trump se dirigirá al pueblo de los Estados Unidos y sabremos entonces a qué atenernos. Hoy en la historia es hoy, 8 de enero del año 2020. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos.